de los que más se le han alabado. Uno de ellos, ya digo, fue el principio de nuestra relación, ese en concreto. Relación entre él y yo poco frecuentada, pues hemos tenido un vis a vis no más allá de 4 ocasiones. La primera en noviembre de hace 3 años. Jesús sigue viniendo a Logroño a decir a quienes tienen el cementerio, os sigo recordando, y a reencontrarse con los amigos de antaño, que naturalmente cada vez van siendo menos. Nuestros contactos, pues, han sido mayormente por teléfono y por correo electrónico. Y bien que lo siento, porque Jesús, como hubiera dicho cualquiera de mi pueblo, es un pozo de ciencia. ¿A qué se debe entonces que, mediando tan escaso conocimiento mutuo, nos hayamos hecho amigos, estando ambos centrados en años y por tanto siendo algo refractario a las nuevas relaciones? Primero, a gustos afines, la literatura y la pintura. Segundo, a que respetamos lo que en el otro es motivo de indiferencia o desagrado. En nuestro primer encuentro, él me regaló algunos de sus libros, en los cuales encontré coincidencias de opinión sobre varios asuntos y también lúcidas disquisiciones que me sirvieron a la hora de redactar mi libro. Al escritor, que es Jesús Carasa, se le entiende mejor diciendo que antes pasó por el frailego de pintor, como Alberti, como Cela, como Buero Vallejo, como José Hierro. Lo que no creo es que, llegado el caso, ninguno de esos maestros hubiese jurado sobre el retrato de Marilyn de Andy Warhol. Hay otros que juran por Snoopy. Ya ven ustedes la zumba que se gasta nuestro presentado. He de advertir que si me hubiera propuesto que presentara sus libros con el exclusivo argumento de nuestra relación personal, no habría accedido. Sin embargo, fue la lectura de los mismos la que me movió a dirigirme hoy a ustedes, porque lo que he aprendido en ellos me ha hecho añadir a Jesús a la lista cordial de mis maestros. Echemos la vista atrás. Aquí tienen ustedes a Jesús, de joven, que tiene pinta, no sé si de pelotari o de ligón de verbena, pero echemos la vista atrás. Jesús nació en Logroño en 1933. Vivió aquí hasta los 21 años, cursó estudios de ingeniería en Bilbao y residió en varias capitales españolas. Sus padres envejecieron en Logroño y eso le atrajo con frecuencia a esta capital, hasta que la muerte de su progenitor hizo que, para que la soledad de la casa no acrecentase el dolor de la pérdida en su madre, se llevase a esta a Santander. Aunque también vino gustosamente a Logroño en 1981 y en 1999 para exponer en la Sala Ibercaja y en 1999 a Haro para colgar en el Palacio de las Bezaras. Viajó mucho por el extranjero, no porque, como le gusta decir, prefiera tener alas que raíces, sino porque en 1972 fundó y dirigió una empresa que se dedicaba al montaje de centrales nucleares, hasta que en 1986 dio por finalizada su etapa empresarial, cambiando su residencia de Madrid a Santander, que es donde actualmente reside. Si bien en la capital cántabra, cuando se refieren a él, ponen énfasis en que es riojano. Jesús contaba 31 años cuando un descomunal accidente automovilístico, que pudo haberle ocasionado la muerte, pues se le partió todo menos el alma, fue determinante para que replanteara el futuro. 3 meses en cama y alguno más de convalecencia le dieron para rumiar cómo ocupar el tiempo de convalecencia, ocupar el tiempo libre. Concluyó que tenía que buscar dentro de sí algún posible talento oculto, algo que fuese dejando una huella, que se convirtiese en una segunda profesión, algo con lo que continuar cuando le llegase la jubilación. Se decidió por la pintura, en un parangón que alguien ha considerado como la caída de Saulo del caballo. Aunque él confiesa que consideró también la escritura, habida cuenta que desde la infancia había sido un lector voraz. Eso que él llama segunda profesión equivale a lo que Gregorio Marañón, otro de mis maestros indirectos, llamaba segunda vocación, que casi todo hombre lleva dentro, divierte de la fatiga de servir con ahínco a la vocación primera y dominante, y concede más adecuada satisfacción que el trabajo científico. Sus inicios como pintor datan de 1964. Los cuadros de sus comienzos son figurativos, principalmente paisajes. Ahí tienen ustedes cómo va evolucionando su pintura. Es una pintura figurativa, de mucho volumen. Fíjense cómo va evolucionando. Ahí está evolucionando, sigue evolucionando, y eso es el espacio. Y llega la época abstracta.
Él dice que su obra abstracta no es una evolución, sino una ruptura total con todo lo anterior. Es un mirar hacia adentro para dejar de hacerlo hacia afuera. Sus sueños abstractos son los que considera como el trabajo que justifica su pretensión de pintor. Obras que no quieren decir nada. Su objetivo es la búsqueda de la belleza. Y en eso no anda descaminado. Sigmund Freud aseguraba que a veces hay que separarse de la realidad para satisfacer el principio del placer. Jesús opina además que los expertos pretenden siempre hacer literatura de una obra de arte, buscar anécdotas, mensajes, símbolos, mientras los artistas buscan lo visual, lo pictórico, la creatividad, la poesía. A buen seguro habrán reparado y van a reparar en los títulos de las obras de Jesús. Buena primavera, bodegón del vino, cinturón de cantidad, choque de inculturas, duro de pelar, guarrilleras, Villamediana, que no sé si se refiere al pueblo o a aquel crápula que lo mataron de una estocada en Madrid, cuando había atentado a las reinas y a todas las mujeres de la corte. No sé a quién se refiere, luego quizás nos lo aclaro. Ya digo que a buen seguro han reparado porque les he hecho yo reparar en los títulos de los cuadros. Todos ellos tienen miga. La poesía, el doble sentido, la ironía y el enigma campan por ellos. Parece colegirse pues que al pintor le huye por dentro algo que quizá no llega a expresar con los pinceles, con ser sus cuadros cada vez de tonos más vibrantes y de formato más grande. Es como si necesitase otro cauce para expresarse. ¿Cuál es ese cauce? Naturalmente el literario. Y más, es decir, simultanear ambos, la literatura y la pintura. No quiero caer en la habitual pedantería de los expertos, aunque ser el crítico de arte del diario La Rioja me acredite como tal, explicando lo que Jesús nos quiere decir con sus abstracciones. No es el momento. Sin embargo, me parecen pertinentes dos consideraciones. La primera, que con sus obras abstractas nos muestra el envés de su personalidad y con sus claros artículos el haz de la misma, es decir, los ensueños y la realidad con la literatura, los ensueños con la pintura. Y la segunda cosa que quería señalar es que, considerando los derroteros por los que transita su pintura, Barrunto, que va a acabar dedicándose a la escultura, baso tal afirmación en que, según dice alguno de sus nietos, piensa vivir otros 80 años y en que lo que de escultórico tiene su obra seguramente lo plasmará en material. Vamos a ver si no la he liado. Naturalmente, Jesús hace homenaje también a determinados, por ejemplo, a Calatrava, que es uno de los arquitectos más cuestionados ahora, y a los grandes pintores. Ahí tiene otras dos diapositivas que de alguna manera revelan una de las predilecciones, o dos de las predilecciones de Jesús, que son los libros y Cervantes. De Cervantes tiene una teoría, y del Quijote, que quizá a lo mejor él luego se las explique porque merece la pena escucharlo. Ahí les he puesto, en pocas palabras, cómo veo yo algunas de las obras abstractas de Jesús. Si los objetos que pinta, es que no lo puedo leer desde aquí, me van a permitir que me levante. Bueno, lo están leyendo ustedes. Es decir, si los objetos que pinta, algunos de aspecto visceral, tuvieran corporeidad, nos apetecería circuirlos, deslizarnos entre ellos, acariciarlos, indagar su dureza y maleabilidad, o juguetear en ellos con la libertad y el gozo con que se entregan los niños a las atracciones hinchables de la feria. Eso es lo que nos sugiere muchas de las obras abstractas de Jesús. Aquí viene otra obra de gran magnitud que, fíjense ustedes, si nos olvidamos de la mitad para arriba, eso prácticamente, y ponemos un fondo negro, podría ser una escultura, pero sin embargo es una pintura. No lo tengo hablado con Jesús, pero en lo tocante a literatura me parece que suscribiría estas frases que voy a decir de gente a la que he conocido y a la que he tratado un poquitín, mucho menos de lo que yo hubiera querido. Y son conceptos que me transmitieron y que creo que encajan perfectamente en Jesús. Ahí tenemos a Ana María Matute, cuasi riojana, y una no Nobel, que entre otras cosas decía que escribir es siempre protestar, aunque sea de uno mismo. Quien lea los libros de Jesús verá que él cumple ese precepto. Y también decía Ana María Matute que escribir no es una profesión, ni siquiera una vocación, es una manera de estar en el mundo, de ser. No se puede hacer otra cosa. Se es escritor, bueno o malo,
ya es otra cuestión. Y también creo que coincide con Mario Vargas Llosa, este sí Nobel, que la pasión por la literatura, como todos los buenos vicios, se acrecienta con el paso de los años, y que un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes le escogen a él. Así que, sin abandonar los pinceles, siguió y sigue recurriendo al ordenador. No para pintar, como lo hacen hoy tantos chafalmejas, los que yo también llamo canutonegados, que son desertores de los tubos y botes de colores, sino Jesús escribe artículos nacidos de su intención de poner en claro sus propias ideas. Artículos cimentados en una vasta cultura y salpimentados con una finísima ironía en muchas ocasiones. Es el leitmotiv de los mismos. En la personalidad de Jesús confluyen dos aspectos que se dan en todo intelectual. El primero, apuntado ya por Italo Calvino, que solo después de haber conocido la superficie de las cosas se puede uno animar a buscar lo que hay debajo. Aunque la superficie de las cosas, naturalmente, ustedes lo saben, es inagotable. Y la segunda cosa que quería apuntar es que entiende la creatividad, me parece a mí Jesús, al modo que lo hizo el recientemente fallecido neurólogo Oliver Sacks, que consiste la creatividad en llenarse de la conciencia de los otros y luego olvidar para que el universo colectivo se pueda fundir con lo que es único y original en uno mismo. Tenemos ya al pintor y al escritor. El pintor expone en varias capitales españolas y el escritor colabora en el diario El Mundo, edición Cantabria, y en el Imparcial, abordando asuntos políticos, sociales, económicos, artísticos, etc. Artículos cargados de sentido común, de memoria y perspectiva histórica, diciendo las verdades del barquero y sacudiendo estera con guante blanco. Jesús, en definitiva, a mi modo de ver, es un ensayista, por cuanto desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y manera personales, sin ese tufillo enfático, abstruso y profesional que caracteriza al filósofo puro. O ensayista filósofo, si lo prefieren ustedes, porque si la claridad es la cortesía del filósofo, según asegura Ortega, Jesús hace bandera de ella. Es tradición muy española esta de los ensayistas filósofos y periodistas a la vez, entre quienes me es gustoso recordar al antedicho Ortega, a mi paisano Julián Marías, a Azorín, a López Aranguren, ahí me tienen con él cenando en la Bastida una noche, hace muchos años, y a los todavía vivitos y coleantes Fernando Sabater, ahí estoy con él en el Ateneo, hace unos años, y José Antonio Marina. Rafael Alberti lo traigo aquí porque como pintor y escritor tiene una frase que le cuadra también perfectamente a este señor tan peleón que hay aquí, peleón escribiendo. Dice que nada me desalienta, que un guerrillero es un toro en medio de una tormenta. Así es Jesús, por eso he traído a Alberti. Y naturalmente, como lo tengo, todos estos y los que he comentado conforman parte del elenco de mis maestros indirectos, en el cual, repito otra vez, incluyo a Jesús Carasa. De ahí esas fotografías. El Miento luego existo es uno de sus primeros libros, retroca el pienso luego existo del filósofo matemático René Descartes. Y también retroca el sueño luego existo del pintor alemán Neo Rauch, cuyo trabajo tiene una fuerte carga onírica. Jesús también se da la carga onírica en su pintura. En otro de sus libros, que titula La toma de la pastilla, título con el que no sé si quiere referirse a que a partir de determinadas edades todos dependemos de la farmacología, o Vuelta al retroque, está queriendo aludir a la toma de la Bastilla, acontecimiento que en 1789 supuso el inicio de la Revolución Francesa. Pudiera aludir a ambas cosas. En algunos de los artículos de los precitados libros se percibe el pesimismo, la amargura, la decepción de quien intuye estar predicando en el desierto. Pero ahí se le adelantó a André Gide cuando advirtió: todo está dicho, pero como nadie escucha, hay que repetirlo cada mañana. Jesús pone en la cuerda floja a maleducados, impertinentes y cretinos que ponen el mundo de la política, las artes y otros mundos y mundillos. Sin embargo, no tira con posta, como lo hace Antonio Gala, sino que tira con perdigón fino. Esta diapositiva hay amigos que la han visto el otro día en una charla. Antonio Gala se pone muy bravito, dice que la verdad es que en este país está gobernado por una colección de tontos, y también en fechas recientes, en el 2012, yo no sé qué le pasó, andaba Antonio Gala un poco, en este país está gobernado por una pandilla de gilipollas. Jesús yo creo que piensa lo mismo, pero lo dice de otra manera, lo dice de una manera mucho más suave.
En memoria de un pintor es otro de sus libros, da cuenta de su trayectoria vital. La profusión de ilustraciones del libro nos permite acercarnos a su obra y esa iconografía en parte también la podemos disfrutar en una bien nutrida página web que tiene. En la portada de dicho libro aparece un retrato de Loli S., que es su mujer, inseparable compañera, pues Jesús considera que la vida en pareja es la que más nos aproxima a la felicidad. Y una de sus frases que me gustan es que la felicidad es la esperanza. Bueno, ya conocen más o menos al personaje. Vayamos ahora tras el asunto que nos convoca, que no es otro que presentar sus dos nuevos libros, que son Penetro en campo minado y Cantos rodados, que se los he puesto al principio. Penetro en campo minado, ustedes ya saben, una mina terrestre, es un artefacto camuflado, enterrado a poca profundidad, de forma que el explosivo que contiene detone al ser activado inadvertidamente por persona o vehículo. Penetro en campo minado es una especie de ritornelo que Jesús utiliza cuando entra en el peligroso terreno de lo políticamente correcto, de lo progre, o en el terreno de los que piensan esto es mejor porque lo hacemos nosotros, de los típicos sabelotodos. Así comienza algunos de sus artículos, poniéndonos en situación de que se las va a tener tiesas con algún personaje o el asunto que va a tratar es peliagudo, aunque cuando principia así no siempre es él quien se tiene que tentar la ropa, sino el adversario quien tiene que ponerse a cubierto. De los 83 ensayos que contiene el libro, 9 son lúcidas reflexiones acerca del arte. El resto tratan de política, de problemas de España, de economía, de costumbres, de vicios y virtudes de un país, el nuestro, que también, según sus palabras, es el más divertido del mundo, siempre llamado a la moderación, pero aficionado a la ruleta rusa. Atinadas observaciones con las que zurra la badana a la morralla, incluidos emperadores como Carlos V, asciende a un retablo laico y personal a sujetos como Adolfo Suárez, Amancio Ortega o Vasily Kandinsky, por solo poner 3 ejemplos, y critica inteligentemente el Guernica de Picasso, defendiendo también, sin atisbo de premialismo, al arquitecto, ingeniero y escultor Santiago Calatrava, como os he dicho antes. Penetro en campo minado es un libro de esos que se lee en cualquier momento, durante un descanso en el trabajo, cuando queremos combatir el ocio aburrido o en la cama, siempre y cuando no se tengan al lado otros requerimientos que ya suponen ustedes. Son artículos que nos ayudan a ponernos de acuerdo con nosotros mismos, a saber que hay gente hondamente reflexiva que, como es el caso de Jesús, piensa como nosotros en temas extremadamente delicados y que en otras cuestiones, quizá no más peliagudas, discrepa de manera templada, amical, cortésmente. ¿A quién pueden no interesar asuntos como la envidia, el separatismo, el feminismo, la vocación, la fama, el talento, el peligro de las redes sociales, la antigua Grecia, la posibilidad de que el ser humano habite sin tardanza Marte, o el Big Bang, con una lúcida lucubración que lleva a concebir a un ser superior, llamémosle Dios, de 3 maneras distintas, y también hasta negarlo por parte de ese mono pretencioso que es el hombre? Ignoro qué clase de lectores son algunos de ustedes, a algunos sí que les conozco, a otros no. Yo soy de esos que da cuartelillo durante unas pocas páginas a cualquier libro que asiento en mis manos. Si no me gusta, lo dejo en los anaqueles de los libros, chasco. Desgraciadamente no tengo cerca una piscina como mi paisano Francisco Umbral para arrojarlos a ella. Sin embargo, si un libro me gusta, utilizo profusamente el pinturón de 2 colores para subrayarlo. Y los libros de Jesús me han hecho tener que sacarle punta muchas veces. Dejo para aficionados a la psicología elucidar por qué firma la dedicatoria de sus libros con letras mayúsculas. Pero los grafos psicólogos opinan que quienes así proceden son personas insatisfechas con su manera de ser, que pretenden dar una imagen distinta, ser vistas de otra manera. Ignoro si es el caso. Él nos lo comentará después. Este es el otro libro que les quería presentar. Los cantos rodados o guijarros, chinas o chinarros, lo saben también bien ustedes. Son fragmentos de roca pulidos y sueltos, transportados por las corrientes de agua, las corrientes de tierra, etc. Y muchas de nuestras cepas de La Rioja crecen entre ellos. Los cantos rodados de Jesús son una especie de aforismos, de refranes casi, que iba apuntando mientras paseaba a su perro, o se le ocurrieron mientras escribía sobre otros asuntos, pero no le encajaban en el texto. Son, en suma, los lúcidos relampagueos mentales de un severo observador de nuestro tiempo que nos hacen pensar que volvamos el forro al tema más aparentemente banal o más profundo. Asimismo, podrían ser frases con las que, cual David a Goliat, endiñásemos a algún político, a algún artista o a algún pijo. Lo que sucede es que entre esos cantos rodados también hay lo que yo llamaría perlas cultivadas,
frases breves, enjundiosas, jacarandosas, que si sabemos utilizarlas con mesura, pueden enjollar nuestra conversación, estemos con quien estemos, ya sea en un palacete o en la taberna más cutre. Cuando algo le encocora o le enerva, Jesús suele comenzar el comentario con una enorme retranca. Estoy desesperado, nunca me acuerdo de decir... puntos suspensivos. Y a seguido pone un anglicismo, un lugar común, una frase hecha tan del gusto de horteras, chisgarabises, fantasmas y chismorreadores profesionales de esos que aparecen en la televisión todas las tardes y algunas noches. Es la actitud incontenible y continente de un pensador, de un perseguidor incansable de la estupidez y de matadores de gallinas bravas. Pongo 3 ejemplos de estos. Estoy desesperado, nunca me acuerdo de decir no tengo palabras. Estoy desesperado, siempre me olvido de decir scratch y digo acoso. Estoy desesperado, siempre digo barato en lugar de low cost. Botón de muestra de canto rodado. Demasiados políticos, si fueran seleccionados con criterios de empresa privada, no pasarían ni la primera criba. Botón de muestra de perla cultivada, que sería canto rodado según él. Llevo bien el éxito y el fracaso, lo que llevo mal es la incertidumbre. Estas son unas ideas, las que vamos a proyectar ahora, cantos rodados de Jesús, con las que coincido plenamente. Rechazar la pintura en la que tienen que poner más el que mira que el que pinta. Dudar que haya vida en otro lugar del universo es tan corto como pensar que la Tierra es su centro. La labor más importante de la vida es buscarle un sentido. La razón de existir, si es que hay alguna, es buscar y sacar lo mejor de ese ser único y irrepetible que hay en cada uno de nosotros. Los listos aprenden de los errores de los otros y los tontos de los propios. Bien. Algunos de sus cantos rodados podrían haber estado en El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, libro que, si no lo han leído, se lo recomiendo vivamente. Y también podrían estar algún día, si alguien se decide a ampliar el refranero general ideológico español, la obra monumental de Martínez Kreiser. Poco más voy a decir de los libros, únicamente que deseo fervientemente que ambos tengan segundas ediciones, en el caso de Penetro en campo minado, corregida, y en el de Cantos rodados, aumentada. Les recomiendo que los lean, disfrutarán de veras, repensarán algunos asuntos, se encontrarán con la obra de un escritor en el que forma y fondo van a la par, de los de al pan pan y al vino vino, de los que defienden su independencia e indirectamente la nuestra a machamartillo. Con el modo de pensar de este vigía de nuestra sociedad, al que casi nada se le escapa, encontrarán coincidencias y también discrepancias que en cualquier caso harán que su reflexión sea más profunda, de mayor calado. Opiniones sobre los más diversos temas, rigurosas, profundas y originales, sacadas adelante con la claridad, la valentía y la entereza que le dan los años, y con la sorna y distanciamiento que son la sal y la pimienta de la literatura. Celebro que con este acto conozcan mejor a Jesús Carasa. Habiendo mostrado aquí parte de su obra, quizá hayamos contribuido a que se le abran las puertas de la Sala Mos Salvador para exponerla. Como pintor nacido en Logroño, sería su desiderata, naturalmente. A sus 85 años no hay tiempo que perder. Aprovechando que el Pisuerga, a cuya vera nací, pasa por Valladolid, reclamo la atención de la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, responsable de la programación de la citada Sala Mos Salvador. Aunque solo sea por esta vez, no hagan las cosas a la manera clásica española, es decir, a título póstumo, cuando Jesús no esté para ver su obra expuesta en la más importante sala de su Logroño. Y acabo. Doy las gracias a todos ustedes por venir a escucharnos. Espero que cuando nos encontremos en la calle, bien tomando un vino, bien paseando, podamos charlar acerca de lo que hemos leído en sus libros. Y le doy las gracias a Jesús por acercarnos a La Rioja, hoy, sus obras, y por las palabras que nos va a dirigir a continuación. Así que cuando yo acabe, por favor, esperen, no se vayan, porque les dirá algo muy interesante. Quienes pintamos o escribimos formamos una extraña familia sin parentesco genético alguno. Yo soy el pariente más lejano, el más pobre y el menos dotado de los que tienen talento. Aún así, me tengo por primo de Joaquín Sabina. Sé que a Jesús le gustaría que les ofreciese algún fragmento de Mozart, de Vivaldi,
de Ravel, de Orlov o de Procol Harum. Pero voy a aprovechar una de las canciones de mi primo Joaquín, ahora sí, para homenajear a mi nuevo primo, mi maestro, mi amigo. Y digo lo de primo con el matiz que lo dicen los andaluces. Y también para dedicárselo a ustedes, para que cuando salgan de la sala, el ritmo de esta rumbita, vamos, graba, el ritmo de esta rumbita les dé algo de calor en el camino hacia sus casas en esta noche húmeda, fría y ventosa, o como diría Maite Filiza, de perros. Buenas la tengan ustedes y gracias de nuevo. Déjala. Por mi parte, muchas gracias. Pero escuchen esto, es un homenaje a él y un calor para ustedes. Bueno, fuera. Muy bien. Bien. No nos hemos sincronizado muy bien, es lo que tienen estas cosas. Ya digo, Jesús se va a dirigir ahora a ustedes, y si desean, después de sus palabras, entablar un diálogo, nos tienen a su entera disposición. Muchas gracias. Comprenderéis que después de hablar a Alberto es muy difícil seguir, ¿no? Pero no me queda más remedio. Lo primero, tengo que daros muchas gracias y dobles gracias porque venir aquí en un día como hoy pues es muy de agradecer. Muchas gracias también a Maite y a Ibercaja por vuestra hospitalidad y muchas gracias, como no, a mi amigo reciente, y es una pena que sea tan reciente, mi amigo Alberto. Como él los ha dicho, lo conocí porque él estaba elaborando una obra tan inmensa, que recientemente la ha editado, tan inmensa que es que uno no puede imaginarse que ha sido hecha por una sola persona. Y sin embargo, pues está hecha. Y él me llamó, precisamente nos conocimos porque él consideraba, estaba imaginando una obra tan exhaustiva que creyó conveniente incluso incluirme a mí, ¿no? Y no sé cómo se enteró de que un pintor riojano había hecho el cartel de los toros de Santander, y entonces me llamó, y desde entonces pues ha empezado, y efectivamente me incluyó en su libro. Y desde entonces pues ha empezado una amistad. Él, bueno, parece que tiene un respeto por mi trabajo y yo tengo una inmensa admiración por el suyo. Bueno, después de tantos años, yo he vivido pues casi la mayor parte de mi vida fuera de Logroño, pues aparezco aquí pues como un perfecto desconocido, ¿no? Y cuando he echado mano a la agenda así para llamar a conocidos, amigos, para convocarles a este acto, pues realmente había muy poco trabajo por hacer, ¿no? Y aparezco, como digo, como un perfecto desconocido, pero no soy perfecto, ¿no? Yo nací en Logroño, como ha dicho Alberto, y los que peináis canas y mucho más los que, como yo ya no peináis nada, pues os acordaréis que en la calle Caballería había una carbonería. Pues yo soy hijo de aquel carbonero de la calle Caballería, ¿no? De cómo aquel hijo del carbonero ha llegado a pintor abstracto y a escritor, pasando por innumerables viajes y estancias en España y alguna aventura empresarial, pues eso ya es una larga historia que os contaré otro día. Y bien, pues hablando de mis libros, que es obligatorio, tengo que primero explicaros por qué vengo a presentar dos libros y no uno solo, como es lo habitual, ¿no? Y es que, como ha dicho Alberto, uno de ellos es una serie de pequeños ensayos que la inmensa mayoría yo los he publicado en prensa y que se llama Penetro en campo minado, es mi libro Penetro en campo minado, ¿no? Y pues efectivamente tienen el tamaño de artículos, casi todos han sido publicados en prensa. Y el otro, Cantos rodados, pues es una cosa muy distinta, ¿no?
Como ya sabéis o os imagináis, pues los escritores, cuando están elaborando su trabajo, pues naturalmente ponen en actividad sus neuronas y se les va ocurriendo ideas, y es que se le ocurren, y a veces pues surgen frases que tienen un interés y pues unas veces es pertinente incluirlas en el artículo o en el trabajo que uno está haciendo y otras no. Y bueno, pues mucha gente, muchos escritores esas las desechan, pero yo las guardo como un tesoro, porque luego pues he encontrado la manera, muchas de ellas, en el libro ese hay muchísimas, pues he encontrado la manera de pulirlas, por eso el título de Cantos Rodados, buscarle esa redondez, y que nace de mi admiración a los refranes. El refrán son obras geniales que en frases muy breves tratan de condensar una experiencia de muchos siglos, y a veces errores de siglos, y que además llevan música incorporada. Y uno, cuando los oye por primera vez, ya no se le olvida nunca. Pues si yo consiguiese en este libro que uno o dos de esas frases que yo he puesto se pareciesen o tuviesen una entidad parecida a esos refranes, pues ya me daría por satisfecho, ¿no? Pero algunas frases, pues bueno, aunque no lo logre, pues pueden tener un interés, y por eso, después de es el trabajo de muchos años de escribir, y al final, pues pasarlos del ordenador a un libro, ¿no? Bien, y bueno, pues el otro ya, como os digo, son artículos, ¿no? No os quiero cansar, pero sí me gustaría pues hablaros de algunas de las ideas. Como decía Alberto, me ha citado El Quijote, y es que, bueno, ya a mí alguna gente pues me toma por pesado, porque yo tengo una interpretación herética del Quijote. Quijote, como todos sabéis, ese es el libro que todos tenemos en las estanterías, pero que pocos han leído. Entonces, se ha tomado a Don Quijote, se toma como la percha donde colgamos pues todo lo español, las virtudes del español, ¿no? La gallardía, la caballerosidad, la generosidad, el don de gentes, en fin. Pero el libro no dice eso. El libro dice que Don Quijote era un ser anacrónico, soñador, sin sentido de la economía ni de la realidad, entrometido, hiperactivo en el error y eterno en el mando, que cree suyo por ley natural, pase lo que pase. Y bueno, también se toma a Don Quijote como el protagonista del libro, cuando a mi juicio hay dos protagonistas, porque Sancho pues comparte totalmente el libro, y en algún momento, como en la ínsula de Barataria, pues él es el verdadero protagonista, porque Sancho, todo lo contrario, es un hombre prudente, realista, leal, que respeta la jerarquía a pesar de los desastres y que cuida de las alforjas. Y eso, como os digo, un pobre ganapán que no tiene ninguna cultura, pues cuando le ponen en el brete de hacerle la broma de gobernar la ínsula de Barataria, pues la gobierna de mano maestra. Y todo el mundo queda admirado de lo que ha conseguido, ¿no? Y en nuestro desastre en España, y ese es lo que creo yo el gran mérito que encierra el Quijote, es que ha sabido poner esos dos prototipos del ser español ante la misma circunstancia y considerar las reacciones que cada uno de ellos tenía. Y bueno, así nos encontramos que la historia de España está plagada de Quijotes que se ponen al mando como si fuese una ley natural, que no saben distinguir entre sus deseos y sus realidades, y nos llevan de desastre en desastre. A veces hay algún Sancho
que pone remedio, como también en el libro, pone remedio a esos descalabros. Y bueno, no os quiero cansar porque todavía mi melopea sobre el Quijote es más larga, ¿no? Una cosa sobre la que me gustaría también incidir es sobre el talento. El talento en España es infinito. No sé si habrá otro país en el mundo donde haya más talento. Lo que pasa también que tenemos un vicio por todos reconocido, que es la envidia, ya sabéis, pero bueno, todo el mundo sabemos que la envidia es nuestro vicio nacional. Y es la envidia la que no deja nacer el talento, no lo deja progresar, no lo deja desarrollar todas sus pretensiones y todas las cosas que podría realizar. Y creemos tontamente que el talento es un bien individual, que el que tiene talento lo hace por enriquecerse, o bien de dinero, o bien intelectualmente. Y no caemos en la cuenta de que el talento es un bien común, porque si la sociedad tiene un buen odontólogo, o un buen electricista, o un buen músico, pues ese es un beneficio para todos. Pues eso no sabemos comprender. Preferimos agostar el talento, no dejarlo prosperar. Otra cosa que me gustaría, que yo lo toco en el libro, pero como es un tema que lo tenemos todos los días en el plato, es el nacionalismo, el separatismo. Es un tema que arrastramos históricamente sin encontrarle solución. Seguramente porque en los momentos de formación de nuestra nación nos quedamos a mitad de camino. Ya sabéis que los austrias, cuando formaron España, pues ellos se limitaban a formar la nación por aglomeración. No intervenían en las leyes y en las costumbres de cada pueblo o reino que se anexionaban, que conquistaban o que heredaban. Les dejaban vivir libremente. Lo único que imponían sí era el mando. Por eso se llamaba se llegó a llamar la corona de los 24 reinos, porque efectivamente existían 24 reinos y simplemente se conformaban por que estuviesen debajo de su corona. Y luego los Borbones trataron de conseguir esa homogenización, como los Borbones consiguieron también en Francia, pero lo dejaron a medio término. Total, que hemos ido arrastrando ese problema hasta que en el momento de la transición se plantearon ambiciosamente dar definitivamente por terminado este asunto. Y para eso se llegó a diseñar este absurdo modelo territorial que padecemos, porque lo que se hizo es una cosa que no se dice, que yo no he oído decir a nadie, que se llegó a desguazar Castilla. Castilla ha sido siempre en España el país hegemónico, la fuerza centrípeta que aglomeraba todo. Y, pues, para llegar al colmo de satisfacer las apetencias de los nacionalistas o separatistas, se llegó a eso, a desguazar Castilla, a cambio de su lealtad, es decir, que ya admitiesen aquel estatus y que no se volviese a repetir ninguna disensión. Cosa que se traicionó desde el primer momento. Unos, como hemos padecido, asesinando, y otros pues llegando a proclamar su república. Y fijaros el escarnio que hicieron con Castilla. Castilla era, indudablemente, casi lo sigue siendo ahora, la región más grande de Europa. Pero se le quitó la salida al mar. Se le quitó la fuerza económica de Madrid, haciendo una autonomía
totalmente artificial, impidiendo que esa economía de Madrid, que hemos comprobado que es tremendamente creativa, pues se regase toda Castilla. Se dio la autonomía a todas las regiones que lo pidieron y alguna que no la pidió. Y hasta se le quitó la cuna del castellano que somos nosotros. Se la separó de Castilla, el castellano, que es La Rioja, en la que yo, que soy muy viejo, sé que nadie pedía la autonomía. O sea, que fue, pues no sé a quién se le ocurriría. Y después se permitió a los separatistas pues compararse con los retales que habían quedado con Castilla, comparando esos famosos hechos diferenciales que nunca se atrevieron a comparar con Castilla y sí con ese cúmulo de autonomías en los que se había decidido. Y como digo, se les concedió eso a cambio de su lealtad, que nunca estuvieron dispuestos a poner en... Y bueno, pues llegados a este punto, claro, tenemos otra vez en carne viva el asunto, y yo me pregunto cómo se soluciona este problema. Estamos ahora justamente en el momento en que se deben de poner el momento de poner los cimientos para solucionarlo de verdad. ¿Y cómo es? Pues es dándolo por solucionado y defendiendo con la ley el acuerdo alcanzado en la transición, y decirles y repetirles una y mil veces, con la ley o con lo que sea, que ese asunto sea terminado. Porque si a partir de ahí se les hace cualquier concesión, la transición no habrá servido para nada y será otra vez una vuelta a empezar. Bien, otra cosa, y no os voy a cansar mucho más, pero sí que me gustaría hablar de otro tema que tenemos en el país a flor de piel, que es el derrotismo. No puedo precisar desde cuándo y por qué razones nuestra sociedad está enferma de derrotismo. Una gran parte de ella tiene asumida en lo histórico la leyenda negra que nuestros enemigos emplearon como arma de guerra para vencernos. Y otros consideran la época moderna como un periodo lleno de errores y gobernado por personas incompetentes y corruptas, y esto lo abonan todo continuamente. Pero yo no lo veo así. Yo veo que la historia de España, juzgada con los parámetros de cada momento, no, naturalmente podemos juzgar un hecho del siglo XV con la moral que tenemos ahora mismo. Juzgada con los parámetros de cada época, pues la historia de España es una de las más brillantes que ha habido, de las muy pocas. Tenemos que en lo económico llevamos a un país que no posee recursos naturales de ninguna clase, solo el sol y el talento. Llevamos desde la miseria más absoluta que salió de nuestra guerra civil hasta ser, por un momento, la octava potencia mundial, y todavía somos uno de las primeras. Eso es una cosa milagrosa, no puede uno... Que hemos sabido salir también pacíficamente de una dictadura y construir una democracia perfectamente homologable en Europa. O sea que ese derrotismo está totalmente infundado, totalmente infundado. Bueno, y no sé si... otro tema que tenemos continuamente es la petición de derechos. Todo el mundo pide derechos. Ahora se dice, oiga, el Partido Socialista, los partidos socialistas no tienen programa. Y digo, bueno, sí, no, es verdad, no tienen programa porque ya lo han cumplido. Todo es ya una socialdemocracia. Todo Occidente es una socialdemocracia. El liberalismo hace mucho tiempo que ya desapareció, prácticamente. Estamos ahora mismo continuamente discutiendo
sobre el pilar del liberalismo, que es la propiedad privada. La propiedad privada es una cosa que se está deshaciendo como un terrón de azúcar. Y yo, una de las cosas que a lo largo de mi vida he visto cambiar más drásticamente es la forma en que los individuos encaran sus problemas y dificultades. Yo he conocido en mi niñez que la actitud de afrontarlas individualmente o con el apoyo más cercano de familia y amigos, así es como se hacía frente a los problemas. Y ahora lo que se hace es reclamar como un derecho la solución por parte de los gobiernos de todos los problemas. Gobiernos a los que se exige que sean los que taponen todas las brechas por donde se pueda escapar nuestra felicidad. Y se reclaman ya absurdamente derechos desde la cuna a la sepultura, pero además, bueno, se pueden en una nación, en una democracia, se pueden reclamar derechos democráticos. Por ejemplo, si queremos cambiar las leyes electorales y que en vez de a partir de los 18 años se vote a partir de los 17, eso se puede hacer. Perfectamente lo podemos decidir, incluirlo en la Constitución y eso va a misa. Pero lo que parece absurdo es pretender que podamos reclamar derechos que tengan un respaldo económico, porque eso depende, el que podamos mantener ese respaldo depende de lo que nosotros nos afanemos en conseguir ese respaldo y también en conseguir la competencia necesaria para que los otros que también trabajan no achiquen nuestras riquezas con las cuales sin las cuales no podemos tener derechos. Y bueno, no quiero meterme ya con el tema del arte, sino lo que sí quiero es he tenido la suerte de encontrarme con Alfonso. Yo con Alberto, cuando he venido aquí, pues bueno, venía dispuesto a que hablásemos de mi libro, como decía aquel, y me he encontrado pues que Alberto tenía preparado aquí pues una presentación mía mucho más ambiciosa y mucho más amplia y que a mí me ha satisfecho de tal manera que le he dicho, oye, haz lo que quieras y yo haré lo que pueda. Y eso es lo que hemos hecho, porque os ha planteado mi figura mucho mejor que lo pudiera hacer yo, como esa digamos, doble faceta de pintor, y que a mí no se me hubiera ocurrido hablaros de ella, y de escritor, que ha sido, bueno, yo llevo pintando desde que tenía 31 años, o sea que ya ha ocurrido tiempo, y en cambio pues escribiendo pues hará, no sé, 10, 12, 13, 14, 15, por ahí, ese es el asunto, ¿no? Y bueno, pues me he encontrado con esa sorpresa que él tenía preparado aquí, además, con estas diapositivas maravillosas, o sea que, pues bueno, no puedo menos que decir que para mí el acto ha salido perfecto. Y eso es todo. Muchas gracias. El ofrecimiento sigue en pie. Si ustedes quieren preguntar algo, estamos a su disposición. Y si no es así, lo que siento es no saber manejar el ordenador de la manera pertinente para ponerles la rumbita otra vez y que vayan calientes a casa. Ya lo siento. No la pongas. ¿No? Es una forma de hablar. Si quieren ustedes preguntar algo y si no, pues nos vamos. Pues nada, muchas gracias por venir. Adiós. ¿Cómo? El otro torero. Sí.